Reveladas. 20 poderosas enseñanzas estoicas que transformarán tus noches y despertarás inspirado. El bullicio del barrio lo recibía cada mañana, un grito de vida que contrastaba con la monotonía de los estantes de la tienda de abarrotes de la familia de Pedro. Con solo 22 años, se sentía atrapado en una vida que no le pertenecía del todo, como un pez nadando en un estanque del que deseaba escapar. Pero la presión de su familia era fuerte. Este negocio es tu futuro, hijo, le repetía su madre mientras le ofrecía una leche fría. Pedro sonreía, pero por dentro anhelaba las aulas de una universidad, los textos de filosofía que podría desmenuzar y convertir en sus propios alientos de vida. Era un constante tira y afloja entre sueños y expectativas. Cada noche, mientras pasaba un trapo húmedo por los estantes polvorientos, los relatos de su abuela doña Rosa llenaban el aire. Su voz, un eco de sabiduría y lucha, evocaba imágenes de una juventud vibrante. La adversidad forja carácter, y el conocimiento es la verdadera libertad, decía, mientras Pedro la escuchaba con los ojos brillantes. Doña Rosa era su faro en medio de la tormenta interna que lo consumía. Sin embargo, había un peso que se sumaba a su carga, un secreto familiar que Pinky, su primo, había mencionado en voz baja. Ese tema escondido era su padre, un luchador en sus años mozos que había dejado un rastro más complejo de lo que el joven imaginaba. El sonido de las puertas de la tienda abriéndose indicaba que la noche iba avanzado, y la conversación en torno a las expectativas familiares se tornaba más intensa. ¿Qué diría tu padre si te viera hoy?, preguntó doña Rosa un día, y su mirada profunda llevó a Pedro a cuestionar cada lección que había hecho. De repente, el crisol de emociones se volvió una lucha interna. Era suficiente seguir el camino marcado por otros. En ese momento, una chispa encendió su corazón. Tenía que hacer algo. Era el momento de transformar su confusión en acción. Así, comenzó a organizar un evento comunitario, un espacio donde las viejas enseñanzas de su abuela pudieran conectarse con las nuevas generaciones. En sus planes, soñaba con ver a niños escuchando, ancianos compartiendo historias de superación y fortaleza, tejiendo así una red de esperanza en el barrio. El llamado fue potente, y poco a poco, la comunidad empezó a organizarse para ese encuentro tan esperado. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noche del evento llegó y el barrio se iluminó con risas y murmullos. Pedro, nervioso, se acercó al micrófono. Hoy, no solo celebramos las historias que nos unen, sino también la fuerza de nuestros ancestros, dijo, su voz resonando en cada rincón. Se armó de valor y, a punto de revelar el bravo legado de doña Rosa como líder comunitaria, sintió que la conexión crecía. Al escuchar el ajetreo de la multitud, la presión del secretismo sobre su padre afloró, colisionando con su deseo de encontrarse a sí mismo. La atmósfera se cargó de historias, empujándolo hasta el límite. Esa noche estaba destinada a transformar su mundo, pero el eco del secreto seguía vibrando en su mente. La lucha interna de Pedro se intensificaba. La única pregunta que quedaba latente era un eco en su corazón: ¿podría reconciliar su sueño de ser filósofo con el peso del legado familiar y la revelación sobre la militancia de su padre? La respuesta estaba por llegar, pero ahora, el destino de Pedro y su comunidad parecía entrelazarse más que nunca, dejando un hilo de ansiedad. En el aire. La brisa suave de la madrugada llenaba el barrio mientras Pedro se retiraba de aquella noche mágica, aún embriagado por la emoción del éxito y la conexión que había forjado con su comunidad. No obstante, una sombra se cernía sobre su corazón. El eco de las historias contadas resonaba fuertemente, pero el peso de su propio secreto, la verdad sobre su padre, parecía más pesado que nunca. En casa, la luz de la cocina estaba encendida. Su madre, con el rostro cansado, estaba sentada en la mesa, revisando unos papeles. A su lado, doña Rosa tejía una bufanda, sus manos ágiles aún capaces de moldear tejidos, así como moldeaban el espíritu del barrio. La imagen de ambas mujeres le dio un pequeño suspiro de aliento, pero su alegría pronto se desvaneció al pensar en cómo articularía la revelación que lo consumía. ¿Cómo te sientes, Pedro?, le preguntó su madre, observando su expresión pensativa. Era un momento de calma, pero Pedro sentía que el mar de dudas en su interior estaba a punto de desbordarse. Fue maravilloso, la comunidad se unió, cada historia resonaba. Sin embargo, la expresión de su madre cambiaba. Ella conocía a su hijo, y sabía que en su corazón había más que alegrías. ¿Y tú? ¿Qué hay de ti?, sugirió doña Rosa, alzando la vista de su labor. Con cada palabra que pronunciaba, el viejo amor, la comprensión y un atisbo de preocupación llenaban la habitación.
Pedro se encontraba frente a la misma voz en la que había encontrado consuelo durante tanto tiempo, pero le costaba abrir su corazón. Abuela, hay algo que debo contarte, a las 2, dijo, sintiendo que sus manos temblaban. Era un momento crucial, y el aire a su alrededor parecía comprimirse. Sentí que debía compartir algo más que mis pensamientos. Todos hablaron de sus luchas, de sus familias, y creo que también debo hablar de la mía. El silencio se cernió entre ellos. La mirada de doña Rosa se tornó profunda, y su madre, preocupada, frunció el ceño. ¿Te refieres a tu padre?, preguntó con voz suave. Pedro asintió lentamente, el corazón le latía fastuoso y la ansiedad lo consumía. Me ha pesado saber que fue un hombre que luchó, y que me escondieron lo que realmente fue. No quiero vivir más en la sombra de su silencio, quiero saber la verdad. Su voz se quebró, y en su interior, una mezcla de miedo y liberación emergió, las palabras fluyeron ahora como río desbordante. Pedro les habló de la vida de su padre, del coraje y las decisiones que había tomado en su juventud, decisiones que habían hecho que su madre eludiera el tema durante tantos años. Las mujeres lo escuchaban en silencio, su incomprensión y su dolor se reflejaban en sus rostros. Finalmente, doña Rosa, con voz temblante, dijo, Pedro, el valor no solo es enfrentarse a la lucha en el exterior, también es enfrentarse a la lucha dentro de uno mismo. Tu padre luchó no solo por su vida, sino por nuestro legado, aunque lo hizo de su propia manera. Las palabras se convertían en un eco, y empezaban a hacer sentido. Pedro sintió que su pecho se aliviaba, como si cada palabra pronunciada deshiciera cadenas que lo habían atado durante mucho tiempo. La lucha de su padre, aunque oculta, era parte de su identidad. Debo honrarlo, pensó mientras el sol comenzaba a despuntar en el horizonte. Pedro se dio cuenta de que ese era apenas el inicio de su viaje. Tenía que descubrir más sobre su padre, conocer sus luchas, y también, debía encaminar su deseo de ser filósofo, para así brindar luz sobre sus propios miedos. Cuando se despidió de su familia, una nueva determinación ardía en su corazón. No solo quería convertir sus sueños en realidad, también quería comprender a su padre y a su familia, y ofrecerles un lugar en su propio viaje. Antes de irse a la cama, Pedro se detuvo un momento frente a los estantes de la tienda. Una imagen brillante se dibujó en su mente, él, alejado de las expectativas y desatando su voz. Se dejó envolver por enormes expectativas sobre lo que vendría. Pero había un nuevo dilema que crecía en su interior, una pregunta esencial: ¿estará listo para enfrentar la verdad sobre su padre y, al mismo tiempo, descubrir el camino que hará latir su propio corazón? Pedro se despertó al amanecer, no por el canto de los pájaros, sino por el clamor de su propio corazón. La luz que se filtraba a través de la ventana parecía bailar sobre las paredes, iluminando las sombras que había estado llevando consigo. Decidió dejar atrás el peso de la incertidumbre, se levantó de la cama con la firme determinación de descubrir quién era realmente su padre. Bajó las escaleras con paso ligero. Su madre ya estaba en la cocina, ocupada con el desayuno. Las ondas del aroma a café recién hecho y tortillas calentándose llenaban el aire, pero esa mañana no podía disfrutarlo. Su mente estaba enfocada en una tarea más grande: buscar la verdad. Mamá, comenzó con voz firme, necesito hablar contigo sobre papá. Quiero entenderlo mejor. Quiero conocer su historia y afrontar su legado. Ella lo miró con sorpresa, deteniendo por un momento su trabajo. La expresión en su rostro dejó entrever que todas aquellas noches de silencio eran más por su propio temor que por las verdades que ocultaba. Pedro, hay cosas que son dolorosas de recordar. Lo sé, pero no puedo vivir en esa sombra, interrumpió él, su voz resonando en la cocina, como un eco de determinación. Quiero conocer todo. Las luchas, las decisiones, su vida. Prometí convertirme en filósofo, y no puedo hacerlo sin entender de dónde vengo. Un profundo silencio se asentó en la habitación y Pedro sintió que el tiempo se detenía. Después de un largo momento, su madre suspiró. Está bien, pero no será fácil. Tu padre hizo cosas de las que no se siente orgulloso, y sus decisiones nos perjudicaron a todos. Mientras desayunaban, su madre comenzó a hablar de su padre, entremezclando recuerdos desgarradores con momentos de ternura. Narró cómo había sido un joven lleno de sueños, su amor por la literatura y su lucha constante contra un entorno que parecía negarle todo. Había pasajes oscuros, pero también destellos de esperanza, como cuando se sumergía en la escritura, buscando transformarse a sí mismo y a su familia a través de sus palabras. A medida que escuchaba, Pedro se daba cuenta de que cada parte de la historia era un ladrillo en la edificación de su propia identidad. Comprendió que afrontar el legado de su padre era enfrentar sus propios miedos, reconstruir su historia interrumpida y, al mismo tiempo, aprender a ser el hombre que deseaba ser. Cuando terminaron el desayuno, su madre le entregó una caja de madera antigua que había estado guardada en el altillo. Son cartas y poemas que tu padre escribió. Leerlos puede ser un primer paso para comprender su verdad, le dijo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pedro tomó la caja con reverencia, sintiendo el peso de la historia que contenía. Al abrirla, encontró hojas amarillentas, llenas de palabras cuidadosamente escritas.
Cada letra parecía llevar consigo la voz de su padre, un eco de remordimientos y anhelos. Se sintió abrumado, pero a la vez, una chispa de emoción crecía en su interior. No puedo prometer que entenderé todo de inmediato, dijo Pedro, pero estoy dispuesto a intentarlo. Para mí, para la familia y para él. Mientras salía, el corazón le latía con fuerza, no solo por el rencor que había sentido, sino también por la esperanza que estaba empezando a aflorar. Recogería esas cartas y, con cada palabra leída, se acercaría un paso más a la verdad. Sin embargo, al volver a la tienda, la sombra de la realidad lo acechaba. En una esquina, vio un grupo de jóvenes murmurando, miradas intrigantes que se posaron sobre él. ¿Qué pasa?, se preguntó. Uno de ellos, Miguel, se acercó, el rostro preocupado. Pedro, necesitamos hablar sobre tu padre, hay cosas que quizás no sabes. Esa frase, como un golpe de tambor, resonó en la mente de Pedro. ¿Qué más podría haber detrás de la historia que creía conocer? Un nuevo misterio comenzaba a desenredarse ante él. Pedro sintió que su corazón se aceleraba. La mirada de Miguel cargaba un peso que no se podía ignorar. ¿De qué hablas?, preguntó, tratando de mantener la calma. Las palabras de su madre todavía susurraban en su mente, instándole a estar abierto, pero el mío comenzaba a asomarse. Es complicado, comenzó Miguel, mirando a su alrededor. Se aseguraba de que nadie más escuchara. ¿Te acuerdas de las historias que contaban sobre tu padre? Las que decía tu mamá que eran solo rumores. Bueno, hay algo más que deberías saber, Pedro frunció el ceño. ¿Qué tipo de cosas? Siempre pensé que era solo un hombre con malas decisiones. La confusión y la incertidumbre lo estaban consumiendo. Él estaba involucrado en algo más oscuro. Crear algo que le prometía éxito y reconocimiento, pero que también, Miguel se detuvo, mirando a Pedro con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y compasión. Era algo que podría arruinar todo. ¿Ruina? ¿Cómo lo sabes? La voz de Pedro apenas era un susurro. La caja con las cartas se sentía más pesada en sus manos. Cada una prometía no solo un descubrimiento, sino más preguntas. Escuché cosas, secretos que andaban en la comunidad. La gente hablaba sobre un grupo con el que tu padre se relacionaba. Unos apostaban todo por ideas que parecían geniales, pero había un precio, Pedro. Y no era solo dinero, Miguel explicó con cuidado. Yo no quiero que estés solo en esto. Me parece que necesitas ayuda para entender de dónde vienes. Tu padre no solo escribió poemas, también dejó un legado problemático. Las palabras de Miguel hicieron eco en su cabeza. Pedro se sintió como si estuviera de pie al borde de un abismo, la duda le rozaba la piel. ¿Qué había hecho su padre realmente? ¿A qué tipo de problemas se había enfrentado? Las cartas ahora no solo eran recuerdos de un hombre, sino umbrales a secretos y a un mundo que podría ser tan complejo y oscuro como los propios versos que había escrito. Quiero saberlo todo, murmuró Pedro, sintiendo que una oleada de resolución lo envolvía. Si hay algo que necesito entender, lo haré. Las cartas pueden ser solo una parte de la historia. La adrenalina le rozaba el cuerpo, Miguel asintió, y sus ojos reflejaban admiración. Vamos a buscar a alguien que sepa más. Hacerlo por tu padre, por ti. Tal vez hay otros que puedan arrojar luz sobre lo que realmente sucedió. Pedro sintió que el calor de la determinación crecía en su interior. Sí, vamos a buscar la verdad. No puedo seguir viviendo en la oscuridad. Mientras se dirigían a salir, el mundo exterior pareció frenarse por un momento. Un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse, uno lleno de misterios, descubrimientos y verdades que eran mejores enfrentar que ignorar. La emoción de los desconocidos latía en su pecho, pero antes de que pudieran dar un paso más, el sonido de un grito desgarrador rompió la calma. Desde la otra esquina de la tienda, una figura tambaleante apareció, un hombre con el rostro desencajado, aterrorizado, que gritaba desesperadamente. Pedro. Tu padre está en problemas. Las palabras resonaron en su mente como un trueno, sacudiéndolo. La realidad de su búsqueda se torcía repentinamente hacia un camino que jamás habría esperado. ¿Qué había hecho su padre esta vez? ¿Qué tipo de problemas había arrastrado a la familia en su búsqueda de respuestas? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y con ella, cada decisión podría traer tanto libertades como cadenas. La emoción en la tienda crecía, pero mientras el caos comenzaba a desatarse a su alrededor, Pedro sintió una profunda inquietud. ¿Qué le esperaba en este laberinto de verdades y mentiras? Con el corazón latiendo en sus oídos, solo pudo pensar en un camino, descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Pedro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las palabras del hombre resonaban en su corazón como un eco aterrador. ¿Qué quieres decir con que mi padre está en problemas? ¿Qué ha pasado? La voz de Pedro temblaba, pero no tenía tiempo para pensar en su miedo. La preocupación dominaba su mente. El hombre avanzó, sus ojos llenos de pánico. Unos tipos lo han atrapado.
Están buscando algo que él tiene. No sé qué es, pero lo vi. No se lo llevaron, pero está en peligro. Miguel lo miró, su semblante reflejaba seriedad. ¿Dónde? ¿Sabes dónde está? Estaba en el viejo taller, el que está al final del callejón. Pero debes apresurarte, no creo que estén lejos, respondió el hombre, con la mirada perdida. Pedro sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sabía que ese taller había sido el refugio de su padre antes de desaparecer. Sin intercambiar más palabras, Pedro y Miguel corrieron hacia el callejón. Las calles, que antes parecían familiares, ahora se tornaban extrañas y amenazadoras. Era como si la ciudad misma estuviera conspirando en su contra. Las sombras se alargaban y la brisa traía consigo un murmullo de advertencias, cada paso que daban, la ansiedad aumentaba. ¿Qué tipo de problemas podría haber enfrentado mi padre? Pensamientos oscuros invadían su mente, llenos de imágenes de su padre, un hombre que siempre había sido su héroe, pero que ahora estaba enredado en una historia que parecía de locos. Llegaron al taller. La puerta estaba entreabierta, y un temblor de temor recorrió a Pedro. Se acercó despacio, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. ¿Estás listo?, preguntó Miguel, pero Pedro apenas escuchaba, adentrándose en la oscuridad, el olor a madera y metal impregnó el aire. El lugar era un laberinto de herramientas y materiales, pero no había rastro de su padre. «Papá, ¿estás aquí?», gritó, su voz resonando en el silencio, pero solo obtuvo como respuesta un eco sordo. «Pedro, por aquí», murmuró Miguel, señalando una puerta al fondo. Pedro sintió un escalofrío al imaginar qué podría haber detrás. Cada paso le costaba, pero no podía retirarse. No ahora. Al abrir la puerta, un resplandor tenue iluminó una mesa desordenada, llena de papeles y garabatos. Pero lo más impactante fue lo que vio, una caja fuerte abierta, con documentos esparcidos por el suelo. Un mapa, algunos asientos de cuentas y una foto de alguien que no reconocía. «Esto, no se ve bien», dijo Miguel, mirando los papeles con preocupación. «Pedro, esto podría ser la clave para entender todo lo que está pasando». Mientras Pedro se agachaba para recoger la foto, los ruidos de pasos apresurados comenzaron a acercarse. Una sensación de terror puro lo envolvió. «Debemos salir de aquí», gritó, levantándose rápidamente. De pronto, la puerta estalló. 3 hombres, con rostros implacables y miradas llenas de furia, entraron. «Aquí están», gritó uno, y Pedro sintió que el terror helaba su sangre. «Corre», le gritó Miguel, empujándolo hacia la salida. Sin mirar atrás, Pedro salió corriendo, con el miedo apretándole el pecho y la incertidumbre a sus espaldas. ¿Qué harían esos hombres? ¿Por qué estaban buscando a su padre? El caos se desató mientras intentaban escapar. En su mente, las preguntas se arremolinaban: ¿qué secretos había descubierto su padre? ¿A quiénes había ofendido? Cada respuesta parecía entrelazarse con un peligro inminente. Al salir del callejón, Pedro sabía que la búsqueda de la verdad apenas comenzaba. La fotografía se había convertido en un símbolo de su historia familiar, un hilo que lo llevaría por un camino desconocido. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que su padre había dejado atrás? Antes de tener tiempo de pensar, el sonido de un motor la hizo mirar hacia atrás. No era solo su padre quien estaba en problemas. Era toda su familia. El motor rugió como un animal salvaje detrás de ellos. Pedro giró la cabeza y vio una camioneta negra que avanzaba rápidamente en su dirección. El corazón le subió a la garganta, la adrenalina corría por sus venas. «¿Qué hacemos, Miguel?», preguntó, la voz entrecortada por el pánico. «A la derecha». «Atravesemos el parque», sugirió Miguel. Ambos giraron sin dudar, con la esperanza de perder a sus perseguidores entre los árboles y las sombras. La sensación de ser casados se apoderó de ellos, y cada ruido a su alrededor parecía amplificarse. Las risas de los niños jugando y el crujir de las hojas se convirtieron en ecos distantes. Corrieron, sus pasos resonando en el pavimento, hasta que llegaron a un pequeño sendero que se adentraba en el bosque. «Vamos, por aquí», gritó Miguel, empujando a Pedro hacia el interior. Se sentía extraño huir entre la naturaleza, un lugar que siempre había sido sinónimo de paz para ellos. Ahora, solo traía confusión y miedo. El sonido del motor se hizo más tenue, pero no permitió que su guardia se bajara. Con el pecho agitado, Pedro se detuvo un momento, tratando de recuperar la respiración. «Miguel, no entiendo qué está pasando. ¿Qué quieren de mi padre? ¿Qué significan esos papeles? Es todo tan confuso». «Aún no lo sé, pero debemos averiguarlo. Tu padre estaba involucrado en algo, y ahora parece que lo están acechando desde las sombras. Más que nunca, tenemos que ser inteligentes», dijo Miguel, su voz tranquila y decidida. Pedro no pudo evitar sentir admiración por su amigo. La determinación en su mirada le daba fuerza, pero el miedo seguía apretándole el corazón.
Al observar el mapa que había encontrado, entendió que aquel documento era más importante de lo que pensaba. Espero que haya alguna pista que nos lleve a él o a la verdad, murmuró mientras lo guardaba en su chaqueta. Poco a poco, avanzaron por el sendero, cuidando cada movimiento. La oscuridad del bosque envolvía sus cuerpos, pero algo dentro de Pedro iluminaba el camino, la esperanza. La imagen de su padre les guiaba, su voz resonando en su mente, recordándole que nunca se rendía. De pronto, un crujido a su izquierda hizo que ambos se detuvieran en seco. Se miraron, la tensión llenando el aire. Pedro sintió que su corazón se detenía, su mente se llenaba de imágenes de los hombres que los perseguían. Había un instante, un breve momento en el que el miedo y la valentía se entrelazaron. Esto no puede ser el final, pensó Pedro. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia adelante, un destello de luz cortó la oscuridad. Era la luz de una linterna, brillando entre los árboles a unos metros de ellos. «Sujétate», gritó Miguel, y antes de que pudiera reaccionar, Miguel lo tomó del brazo y lo arrastró hacia un arroyo cercano. Se lanzaron al suelo justo cuando la luz pasaba sobre ellos, iluminando su escondite momentáneo. La respiración de Pedro era irregular, su mente en alerta máxima. «¿Quiénes son esos?», susurró Pedro, aún sin poder ver bien a través de la maleza. «No lo sé, pero tenemos que avanzar y rápido», respondió Miguel, con pasos sigilosos, se movieron por el agua fría del arroyo, donde el sonido del flujo podría ocultar su paso. Sin embargo, la intranquilidad crecía. ¿Qué harían ahora? La búsqueda de su padre se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. La sutil sensación de estar en la línea entre la vida y la muerte le recordó que cada decisión contaba. A medida que alcanzaban el otro lado, Pedro sintió que la noche se volvía aún más oscura, y no solo por la falta de luz. El sentido de que algo se avecinaba, algo que lo iba a cambiar todo, se cernía sobre él como una nube. Podrán descubrir la verdad y salvar a su padre antes de que sea demasiado tarde. Y con esa angustiosa pregunta flotando en el aire, un grito resonó en la distancia, cortando la oscuridad con la promesa de un peligro inminente. Las sombras del bosque parecían cobrar vida a su alrededor. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento les recordaba lo vulnerables que eran. Pedro seguía avanzando, preocupado por aquel grito que había resonado hace un instante. Miguel, más atento que nunca, se detuvo para escuchar. ¿Oíste eso? Suena como si alguien estuviese cerca, dijo Miguel, su voz un hilo. Pedro asintió, incertidumbre reflejada en sus ojos. No era solo la persecución lo que los asustaba, sino el desconocido que podrían encontrar en la oscuridad. Hay que movernos. Tal vez podamos encontrar un lugar seguro. Pedro intentó infundir valor. La imagen de su padre nunca se alejaba de sus pensamientos. Cada instante lejos del resultado doloroso. La imagen de su sonrisa, su calidez, lo empujaba a seguir. Mientras se adentraban aún más en el bosque, la oscuridad se espesaba. Pedro se dio cuenta de que el mapa en su chaqueta no solo era un documento olvidado. Era un guía hacia esperanzas y respuestas. Con manos temblorosas, decidió sacarlo de nuevo. «Miguel, ¿crees que este mapa nos llevará a algo?», preguntó, la voz cargada de ansiedad. «Es posible. Pero tenemos que interpretarlo primero», respondió Miguel, inclinándose hacia el mapa. Pedro observó de cerca, sus dedos dibujando las líneas de las sendas y los símbolos que incluso había olvidado momentáneamente. En una esquina, un pequeño símbolo brillaba por su singularidad, un círculo rodeado de triángulos, como una brújula antigua. Miguel frunció el ceño. «Esto parece ser un lugar. Algo importante para tu padre. ¿Un refugio? ¿Un escondite?», la esperanza brotó en la voz de Pedro. «No lo sé, pero debemos encontrarlo. Es un riesgo que vale la pena tomar». Miguel sonaba decidido, y eso le dio a Pedro un nuevo impulso. Decidieron que el camino a seguir sería en la dirección del símbolo, un movimiento casi instintivo hacia la búsqueda de su futuro. Atraídos por la promesa del mapa, caminaron en silencio, apartándose de la posición de la camioneta. Sin embargo, el eco del grito seguía rebotando en su mente, aumentando la angustia. «¿Qué pasará si son ellos quienes nos encuentran primero?», se preguntó Pedro. «¿Y si logramos descubrir lo que realmente está sucediendo?». De repente, un nuevo sonido los sobresaltó, un rastro en la maleza, y ambos se congelaron, el aire frío y la tensión palpable. Corazones latiendo como tambores, se entrelazaron las miradas, un silencio lleno de preguntas. «Tal vez deberíamos escondernos», susurró Pedro, pero antes de que pudiera decir más, la figura de un hombre surgió de entre los árboles, su rostro iluminado por la tenue luz de una linterna que parecía dirigida hacia ellos. «No se muevan», ordenó el hombre, su voz era grave y peligrosa. Miguel instantáneamente se puso frente a Pedro, firme como un escudo. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?». Su voz temblaba, pero se mantuvo desafiante. «Soy un amigo de su padre», respondió el desconocido, rodeado por sombras.
Pero no tengo tiempo de explicar. Ustedes deben venir conmigo ahora. La sorpresa y la confusión bombardeaban la mente de Pedro. ¿Un amigo? ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Acaso prefieres esperar a que ellos te encuentren? El hombre apuntó hacia la dirección de donde provenía el grito. Pedro sintió que cada latido de su corazón resonaba con el miedo. Las elecciones eran abrumadoras. ¿A dónde irían si seguían a este extraño? Sería una trampa. Miguel miró a Pedro, ambos compartiendo un segundo de entendimiento silencioso. No había más tiempo, y lo que fuese que les esperaba desafiante en la oscuridad se acercaba rápidamente. Vamos, exclamó Miguel, añadiendo una chispa de valentía. Pedro miró hacia el hombre, sintiendo que cada paso que daban podría tener consecuencias irrevocables. Se unió a Miguel en la decisión, pero una parte de él se preguntaba si realmente se dirigían hacia la salvación o hacia una trampa mortal, y así, comenzaron a seguir al desconocido, pero el eco de los gritos ya se hacía más fuerte, como un recordatorio de que el tiempo estaba en su contra. La verdad sobre su padre y el destino de ambos dependían de lo que sucedería en el siguiente instante. Pedro y Miguel siguieron al hombre entre las sombras del bosque, cada paso resonaba como un eco de su creciente desesperación. La linterna del desconocido iluminaba el camino, pero no disipaba el temor que se alzaba en el aire. Las sombras parecían alargarse y distorsionarse a su alrededor, como si quisieran envolverles en su oscuro abrazo. «Porque no puedo recordar su rostro», murmuró Pedro, sintiéndose abrumado. Su mente estaba llena de imágenes de su padre, pero la conexión con aquel misterioso hombre parecía evocar una mezcla de miedo y anhelo. «¿Lo conoces?» «No lo sé. Parece diferente». «Pero no tenemos tiempo para dudar», respondió Miguel, sus ojos llenos de determinación y miedo a la vez. El hombre apenas les miraba, guiándolos con paso firme y rápido. «No se detengan. Ustedes están en grave peligro», insistió el desconocido, su voz resonando en la penumbra. «Ellos los están buscando. Ya se sienten sus pasos». «¿Quiénes?», preguntó Miguel, su voz temblando con incredulidad. «Una organización que no se detendrá ante nada para conseguir lo que quiere». «Ustedes son más importantes de lo que creen», explicó el hombre, girándose brevemente para lanzarle una mirada penetrante. La intensidad de su mirada dejó a Pedro con un escalofrío. Mientras avanzaban, un brillo tenue aparecía ante ellos. Era una pequeña cabaña, medio oculta entre los árboles. El corazón de Pedro latía desbocado. Había algo inquietante en esa visión, como si la cabaña prometiera respuestas y, a la vez, más peligros. «Dentro». «Rápido», ordenó el hombre, y ellos obedecieron sin cuestionar. Al entrar, el aire era denso y cargado de un olor a madera envejecida, nostalgia y secretos. Una vez dentro, el desconocido cerró la puerta tras ellos. La linterna iluminó una mesa de madera cubierta de papeles arrugados y algunas fotografías desgastadas. Pedro se acercó, buscando alguna pista que diera sentido a todo lo que estaba sucediendo. Su corazón hizo un salto cuando vio una imagen de su padre sonriendo junto a un grupo de hombres desconocidos, todos con expresiones serias. «¿Quiénes son ellos?», murmuró Pedro, sintiendo que una parte de su historia se estaba revelando frente a sus ojos. «Eso es lo que necesitamos descubrir juntos», respondió el hombre, acercándose a la mesa y mirando las fotos. «Lo que tu padre sabía es peligroso. Y ahora, tú y Miguel están en medio de esto». «¿Pero cómo puedo confiar en ti?», cuestionó Miguel, los nervios a flor de piel. «Nos has llevado aquí sin decirnos nada». «Porque confío en su padre y en su legado», el hombre dijo firmemente. «Su padre luchó contra esto, y ustedes deben continuar esa lucha. No es solo su vida lo que está en juego. Lo que él protegía es más grande». El silencio llenó la cabaña. Había una mezcla de incredulidad y realización en el aire. Pedro sentía como crecía una chispa de resolución dentro de él, pero también el peso de lo que significaba enfrentarse a esa verdad. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Pedro, su voz temblando pero firme. La decisión de seguir agachados en la oscuridad o enfrentarse a la luz que comenzaba a surgir en el horizonte era inminente. El hombre se volvió hacia ellos, con la mirada decidida. «Ahora comienza la parte más peligrosa. Debemos prepararnos para lo que venga. Necesitarán saber la verdad, y yo estaré con ustedes. Juntos, enfrentaremos a quienes desean silenciarles». De repente, un ruido ensordecedor resonó en el exterior. La puerta tembló como si algo grande intentara entrar. La cabaña podría ser su salvación o su tumba. El eco de pasos se acercaba rápidamente, y Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Rápido. Debemos escondernos», gritó Miguel, y la urgencia los envolvió. ¿Quién estaba tras la puerta? ¿Podrían realmente enfrentarse a lo desconocido que se desplegaba ante ellos? La tensión se palpaba en el aire, y Pedro sintió que el tiempo se detenía. La verdad, el peligro y la redención estaban a punto de estallar, y no había vuelta atrás.
La puerta de la cabaña tembló con una fuerza inusitada, como si un monstruo del bosque quisiera aplastar todos sus secretos. Pedro y Miguel se miraron, sus corazones latiendo al unísono. El desconocido, que había sido su guía, pasó de la urgencia a la calma, como si la tormenta exterior no significara nada para él. ¿Es un grupo de exploradores o algo peor?, susurró, acercándose a la vieja ventana para mirar hacia afuera. Su voz, sin embargo, seguía mostrando confianza. No se alarmen. Lo que buscan no son ustedes, sino algo que está aquí. Y debemos actuar ahora. ¿Qué quieres decir con que no somos el objetivo?, preguntó Pedro, mientras su mente se llenaba de preguntas y su estómago se revolvía. Las fotografías. El conocimiento que tu padre dejó es la clave. Ellos quieren encerrarlo, borrarlo. Ustedes necesitan protegerlo, explicó mientras le indicaba que se agachara. Miguel se acercó a Pedro, y juntos, como si formaran un escudo, se mantuvieron alerta. ¿Cómo se supone que podamos proteger algo que no entendemos?, se quejó Miguel, sintiendo el peso de la desconfianza. Nada de esto tiene sentido. Todo tendrá sentido. Confíen en mí. Su padre fue un héroe y ahora es su turno de continuar su legado, dijo el hombre, su voz resonando con una pasión escondida. Aún así, la inseguridad de los chicos luchaba con ese fervor, la puerta tembló nuevamente, esta vez más violentamente. Los ruidos exteriores eran ensordecedores y llenos de una urgencia palpable. Alguien, o algo, estaba intentando entrar. Debemos movernos. La salida de atrás está libre. Cuando yo lo diga, se mueven juntos, ordenó el desconocido, sus ojos centelleando a la luz de la linterna como guardianes de antiguos sabios. Pedro asintió, sus pensamientos atrapados entre la necesidad de actuar y la confusión de su situación. ¿Cómo se había convertido su vida en un juego de sombras llamado peligro? Tal vez su padre había estado más involucrado en algo más grande de lo que jamás imaginó. Entonces, el hombre hizo una señal con la mano, un gesto casi imperceptible. Ahora. Los tres se deslizaron hacia la salida trasera, sintiendo la brisa fría de la noche que atravesaba la cabaña. Salieron al bosque, la oscuridad se los tragó como una manta. Pedro podía sentir el crujir de las hojas bajo sus pies y el latido acelerado de su corazón ahogándose en la profundidad del miedo. ¿Y si no lograban escapar? ¿A dónde vamos?, preguntó Miguel, su voz casi un susurro despavorido. Hacia el refugio de los que luchan contra ellos. Conocerán a sus aliados. Ellos saben más de lo que ustedes creen, contestó el hombre mientras avanzaba con paso firme, guiándolos entre los árboles. La espesura del bosque se volvía cada vez más apretada, Bianca la oscuridad parecía acurrucarse a su alrededor. Pedro sentía que su vida había cambiado para siempre en un instante, como si la noche envolviera todo lo que había sido. A lo lejos, un ruido rompió la calma. Eran pasos. No uno, sino varios. Pedro se congeló, una sensación de pánico lo envolvió. ¿Qué hacían ahora? Rápido, detrás de ese arbusto. No podemos ser descubiertos, dijo el desconocido con calma, pero él también parecía nervioso. El trío se lanzó detrás de un denso grupo de arbustos, conteniendo la respiración mientras las sombras se acercaban. Pedro miró a su alrededor, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Todo lo que sabía, todo lo que amaba, estaba en peligro real. Y en ese momento, recordó a su padre, su sonrisa, sus consejos. Debemos luchar, se dijo a sí mismo. Justo entonces, el grupo de hombres apareció ante ellos, su figura recortada contra la débil luz de la luna. Pedro sintió que la respiración se le detenía, pero también algo más, una chispa de valor. «Es ahora o nunca», murmuró el desconocido, preparando lo que parecía un viejo mapa desgastado. «El futuro depende de ustedes. Y la verdad está muy cerca». Las palabras del hombre resonaron como un eco en su mente. Serían capaces de encontrar lo que buscaban y enfrentarse a lo que se avecinaba. Las sombras. Se acercaban, y con ellas, la posibilidad de una guerra que ni siquiera habían imaginado. «Adelante», gritó el desconocido de repente, y en ese instante, el destino de Pedro y Miguel se selló. La noche arrastraba consigo más que solo sombras, traía consigo la posibilidad de un nuevo comienzo, o su final, y así, mientras corrían, la verdad latía esperando ser descubierta, y con cada paso, la promesa de un futuro incierto ardía tras ellos. ¿Lograrían salir ilesos? ¿Qué secretos se desvelarían en el camino? El pánico los rodeaba, pero la determinación en los ojos de Pedro y Miguel iluminaba el camino entre las sombras del bosque. Corrieron, la respiración entrecortada, con el eco de pasos cada vez más cerca. «No mires atrás», le gritó el desconocido, su voz firme y decidida, desviándose de los árboles. Encontraron un claro. La luna brillaba sobre un viejo faro, un edificio solitario sobre la costa. «¿Allí? Es el refugio de los aliados de tu padre», indicó el desconocido. Con un último empujón, avanzaron hacia el faro.
El peligro parecía esconderse en cada sombra, pero la promesa de respuesta les instaba a seguir. Al acercarse, notaron siluetas que se movían a la luz de una fogata. «Deténganse», gritó un guardia, levantando un brazo. Pedro sintió como si su corazón se detuviera. Pero el desconocido se adelantó, elevando sus manos en señal de paz. «Vengo con los chicos. Necesitamos ayuda». Las miradas escrutadoras se aflojaron un poco, y Pedro sintió que una ola de alivio lo inundaba. El guardia, inquebrantable en su mirada, asintió y permitió su entrada. Dentro, el murmullo de conversaciones revelaba una comunidad unida en la lucha. «¿Por qué son importantes ellos?», preguntó un hombre canoso que parecía conocer más de lo que decía. «Su padre estuvo aquí, luchando con nosotros». «Los secretos que dejó son la clave», respondió el desconocido, mirándolo directo a los ojos. A medida que Pedro se asentó en un rincón, la angustia de días anteriores comenzó a desvanecerse. Hombres y mujeres compartían historias, llenas de valor y sacrificio, historias que transformaban la percepción que había tenido sobre su padre. Se daba cuenta que cada revelación era una hoja más en el libro de su vida. Miguel, a su lado, se sintió inspirado. «Quizás no solo se trate de descubrir su pasado, sino de construir nuestro propio futuro», reflexionó. Pedro asintió, sintiendo la chispa de un propósito renovado. Esta lucha era más que solo una búsqueda personal, era un legado. Un mapamundi colgado en la pared presentó algunos de los caminos que su padre había recorrido. Mientras observaba, Pedro pudo ver los lugares que había marcado, zonas de peligro y resistencia. «Era un faro de esperanza», murmuró, consciente de que cada marca representaba una verdad que debía descubrir. «Hey, tú, ven aquí», interrumpió el hombre canoso, señalando a Pedro. «Te conozco. Tu padre hablaba de ti. Siempre mencionaba que un día ibas a seguir su legado». Las palabras resonaron en el aire con un peso emocional profundo. «Lo que él hizo aquí tiene que continuar y ahora te toca a ti». Pedro sintió que una mezcla de emociones le invadía, la presión del legado familiar se transformaba en un desafío apasionante. «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó, su voz temblando de nervios. «Primero, debes entender el pasado y luego luchar por un futuro mejor. Estás en el camino correcto, pero debes estar preparado. Lo que sea que busques, lo encontrarás en esos documentos, pero también en ti mismo», dijo el hombre mientras le extendía unas hojas manuscritas. Mientras leía las palabras que su padre había escrito, comprendió que no solo eran historias de guerra, sino también de amor, esperanza y realización personal. «Esto es más grande que yo», pensó. Era un llamado a la acción, un reto a no dejar que el legado de su padre se perdiera en el silencio de los secretos. Con la determinación renovada, dio un paso al frente. «Voy a enfrentar la verdad sobre mi padre. Esas organizaciones que nos buscan no saben lo que están tratando de provocar. Defenderé su legado y lo haré por mi familia», proclamó con fuerza. La comunidad asintiendo, alrededor de él, una sensación de entrega llenó el aire. Ya no había vuelta atrás. «El momento de la verdad se acerca, y juntos, tomaremos esta lucha», afirmó Miguel con una sonrisa valiente. La comunidad se unió, y Pedro sintió que los hilos del pasado y el presente se entrelazaban. La adrenalina pululaba mientras se preparaban para la confrontación. La verdad sería revelada. Pedro comprendió al fin que la vida no era solo una serie de decisiones, sino un camino lleno de conexiones humanas. Al salir del faro, el aire fresco del mar llenó sus pulmones, y cada paso los acercaba a la confrontación con la oscuridad. Los ruidos de la noche lo envolvían, pero en su interior, una luz brillaba con fuerza, la luz de la verdad, de la familia, de la comunidad. «Vamos», dijo Pedro, poniendo su mano sobre el hombro de Miguel. «Está claro que lo que hemos comenzado no terminará aquí». Juntos, se dirigieron al horizonte, listos para enfrentar lo que viniera. La batalla comenzaba, no solo contra los enemigos del exterior, sino también por el reconocimiento de su propia identidad. La historia de Pedro había llegado a un nuevo capítulo, uno donde el pasado se convertía en el faro de un futuro prometedor. Un legado que, finalmente, se desnudaba ante sus ojos, listo para ser abrazado y defendido. Si estás emocionado por esta historia y quieres acompañarnos en el siguiente capítulo de nuestras aventuras, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Déjanos un like ahora para alimentar el algoritmo y llevar nuestras historias a más personas. Cuéntanos en los comentarios qué sientes al respecto, tus reacciones son importantes para nosotros. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hagamos crecer esta comunidad.